Clase 25, parte 3. Ya hablamos de la mancuerna desbalanceada. El caso en que un cuerpo rígido tiene un momento angular L mayúscula total que no es paralelo a la velocidad angular. Con esas cuentas hechas vuelvo al principio del texto. Resulta que puede ocurrir, como vemos en este ejemplo, que el momento angular del cuerpo no es paralelo al eje de rotación. ¿Qué decimos de eso? Se dice que el cuerpo está desbalanceado, que el cuerpo montado sobre el eje que lo hemos puesto está desbalanceado. El vector momento angular no solo no es paralelo al eje, sino que gira junto con el cuerpo. Lo vimos en el ejemplo. Para una descripción completa de esta situación hay que ir a un curso más avanzado de mecánica. Y en lugar de hablar de momento de inercia, se habla de lo que se llama tensor de inercia. Es un mensaje nada más por ahora, no nos vamos a meter en eso, corresponde a otro curso. Pero sí reconocer que hay cuerpos que pueden estar rotando en torno a un eje desbalanceados. Y el hecho de que L no apunte igual que la velocidad angular omega hace las cosas más complicadas. Nuestro curso va a seguir con los casos en que L sí es paralelo a omega. Entonces vamos con el otro párrafo. Se pueden construir cuerpos con cierta simetría, o se pueden elegir cuerpos con cierta simetría, tal que si se los monta sobre un eje en cierta posición adecuada, resulta que al girar el momento angular sí es paralelo al eje de rotación. El momento angular sí es paralelo a la velocidad angular. En esos casos, que van a ser los favoritos entonces para nuestra práctica, se dice que el cuerpo está balanceado. Mejor dicho, técnicamente se dice que el cuerpo está montado sobre un eje principal. En ese caso sí se puede definir un momento de inercia escalar y escribir L como I por omega a nivel vector. L igual a I por omega significa que apuntan igual los dos vectores. Con I un escalar. Cuando tenemos cuerpos entonces con la simetría adecuada y montados en un eje principal, L es igual a I por omega. Y sabemos para dónde apunta L. Omega sabemos para dónde apunta porque es el eje. Y si pasa esto, sabemos para dónde apunta L. Y si sabemos para dónde apunta, tiene una sola componente. O sea, elegimos el sistema de coordenadas, por ejemplo, con el eje Z en esa dirección. Y L tiene una sola componente. Entonces, el resto de las cuentas, en muchos sentidos, es igual que la clase anterior. Déjenme decir similar en lugar de igual. La descripción del movimiento es similar a la de cuerpos planos rotando en torno a ejes perpendiculares. Entonces, lo que necesitamos es identificar problemas, que de hecho son los que hay en la práctica, donde el momento angular sí es paralelo a la velocidad angular. Y para eso tenemos un ejemplo y una discusión. Permiso que muevo esto rápido. Acá estamos en la página 5. Simetrías y cuerpos balanceados. Momento de inercia respecto de un eje principal. Es un caso particular de rotación que es el que vamos a mirar. Y siguiendo con la estructura del ejemplo anterior, fíjense qué pasa si la mancuerna, en lugar de estar desbalanceada o dibujada con una partícula arriba del semiplano del plano XY y otra abajo, está puesta con las dos arriba. No son las dos arriba, una enfrente de la otra. El punto es, están una enfrente de la otra. Entonces, esto ya tiene más pinta de simétrico, ¿ok? Cuando esto gira en torno al eje Z, en torno a la dirección de la velocidad angular puesta aquí en verde, vamos a ver cómo es el momento angular que aporta la partícula 1, el L1 minúscula, y la partícula 2, el L2 minúscula. Y cómo es la suma. Está la parte técnica acá en las cuentas, la posición de uno, la posición del otro, el L1, todas las cuentas, pero prefiero mostrarles primero la animación en GeoGebra de la situación. Primero, estamos con un sistema de dos partículas montadas sobre un eje tal que una partícula está enfrente de la otra. Las dos partículas tienen igual masa, En este ejemplo, desde el anterior, las dos partículas tienen igual masa. Entonces el centro de masa está en el punto medio geométrico. Esto está a una distancia R1 para un lado, una distancia R2 para el otro, y R1 y R2 son iguales. En ese sentido, el cuerpo tiene simetría la estructura del cuerpo de dos partículas tiene simetría de inversión respecto del eje Z. Una partícula es simetría con la que está enfrente. Enfrente quiere decir del otro lado del eje.
Y del otro lado del eje se mira sin cambiar la altura, o sea, por una línea perpendicular al eje. En este caso, cuando giran las dos partículas, acá tengo activado el rastro, cada una describe circunferencias, como siempre que hay un cuerpo rígido montado sobre un eje. Pero las dos circunferencias están en el mismo plano. Las dos circunferencias están en el mismo plano, tienen el mismo radio y las partículas tienen la misma masa. Y eso hace que el problema sea mucho más simétrico que el anterior. Borro el trazo. Ahí. ¿Cómo es el momento angular de la partícula 1? Vamos a hacer girar un poquito esto. Perdón. Borro el trazo y borro la característica de que deje rastro. Ok. Lo giro un poquito. Partícula 1, miremos. Estamos igual que el... de hecho la partícula 1 está igual que en el ejemplo anterior. El momento angular L, L1, minúscula, ya se imaginan por dónde apunta. Perpendicular a R1 y perpendicular a la velocidad. Acá lo tengo calculado y es así. Ahora, para la partícula 2. ¿Qué lugar poner por ahí? Por ahí, por ejemplo. Acá atrás. El momento angular de la partícula 2. Haciendo con la regla de la mano derecha. R por P. ¿Para dónde apunta? Ponemos R, puse el dibujito como recién. Y ponemos la velocidad, o sea, R por B, R2 por B2. Y el momento angular, bueno, el dibujo lo presenta igual que recién. Va a dar perpendicular a R2 y perpendicular a la velocidad B2. Y entonces, lo vemos, si ya lo imaginamos con la mano derecha, ahí. ¿Qué pasa en este ejemplo? L1 y L2, cada uno por su lado, no son paralelos a la velocidad angular. ¿Ok? Pero si sumamos L1 más L2, imagínense la regla del paralelogramo para sumar, nos da el vector que apareció acá. El L mayúscula, tengo perdido el nombre, es este vector rosado largo. Si saco la velocidad angular se ve mejor, ahí, que es la suma de L1 y L2. Y como el cuerpo es simétrico, o la distribución de masas es simétrica respecto del eje, los dos vectores inclinados forman el mismo ángulo con el eje Z, y la suma termina alineada con el eje Z. Entonces logramos balancear el cuerpo. En esta estructura, construimos otro cuerpo, pero esta estructura del cuerpo tiene un balance, en el sentido de que el momento angular del sistema y la velocidad angular del sistema son paralelos. Y si son paralelos, se puede escribir uno como múltiplo del otro, como vectores paralelos, uno como múltiplo del otro. Entonces, si el cuerpo es así, podemos decir que está balanceado y podemos escribir L vector igual a I por omega vector. I es una escalar, que es el momento de inercia del cuerpo. ¿Cuándo vamos a poder hacer esto en general? Bueno, siempre que tengamos esencialmente lo mismo para cada par de partículas. O sea, siempre que un cuerpo esté formado por partículas, tal que cada vez que hay una en cierta posición, hay otra de la misma masa del lado de enfrente del eje, simétrico respecto a reflexión, va a pasar esto. Pues si en lugar de tener 1 y 2, tenemos otras partículas 3 y 4, que entre sí forman un buen par. Bueno, aportan L en la dirección de Z. Otras partículas 5 y 6, que entre sí forman un buen par. Aporta L en la dirección de Z. ¿Qué quiere decir un buen par? Partículas de la misma masa, a la misma distancia del eje, a la misma altura, pero una de cada lado. Si de un cuerpo rígido todas las partículas tienen esa propiedad de poder asociarse de a pares, una enfrente de la otra, y generar momentos angulares paralelos a W, paralelos a la velocidad angular omega, entonces ese cuerpo va a tener esta propiedad de estar balanceado. Ese es el mensaje, y en términos de cuentas, digamos, y de notación matemática, está hecho el ejemplo acá. R1 en función del tiempo. Bueno, acá tuvo algún problema al trabajarlo, pero voy a tener que reemplazar el tipeo. Puse uno en función del tiempo y la otra
Le puse t igual a 0 y la otra le saqué el tiempo. Ahora lo arreglo. Lo ven de vuelta y van a encontrar... Bueno, déjenme arreglar esto. Creo que está mal R1 nada más. En función del tiempo estarán las posiciones de cada una, la velocidad de cada una y el producto vectorial, masa por posición por velocidad, que da el momento angular, puesto en función del tiempo, nos va a dar... tengo que arreglar bastante, disculpen. A ver, ¿qué les quise contar acá? Para cuando lo arregle. Que si ponemos t igual a 0, es más fácil de mirar. Y en t igual a 0, yo tenía que borrar donde decía coseno de t poner 1 y seno de t poner 0 y me mezclé. Entonces, después lo arreglamos. Pero, lo que van a encontrar es, en t igual a 0, momento angular de la partícula 1, momento angular de la partícula 2, bien dibujaditos en el plano x, z, con componentes y j, como están acá dibujados, resulta que las componentes z de L1 y L2, perdón, las componentes z, las que van al versor K, de L1 y L2, son iguales y se suman. Y las componentes x, o transversales al eje, son de distinto signo y se restan y se cancelan. Entonces la componente z sobrevive y la componente transversal al eje z se va. Se ve haciendo las cuentas lo mismo que en los dibujos. No hago el video de vuelta, pero lo reemplazo para que lo puedan leer bien en el texto. Entonces, cuando uno hace la suma, las partes x en el eje x se le van y la parte en el eje z queda. Y lo que se ve es que de dos partículas tenemos dos veces esta cantidad por omega por k como momento angular. Cada partícula aporta una de estas. A ver, si van a quedar solamente las componentes z, cada partícula aporta m omega r cuadrado seno de phi al cuadrado por k, con un 1 adelante, o sea, uno de estos dos términos. Esto es el aporte de la partícula, de esto, sin el 2, a ver si lo recuadro mejor. Es el aporte de cada partícula al momento de inercia del sistema. Estamos escribiendo L como algo por omega. Donde dice omega por k es omega vector, porque omega apunta a la dirección del eje z. Entonces, este coeficiente es la contribución al momento de inercia de cada partícula. ¿Qué forma tiene? La masa por una distancia al cuadrado. ¿Y qué distancia es? R seno de phi. R es la distancia de la partícula al origen. Y R seno de phi es la distancia de la partícula al eje. Podemos verlo acá, en este recorte. R mayúscula era el módulo de la posición. Phi era el ángulo de inclinación del vector posición, del centro de masa hasta la partícula con respecto al eje. Hipotenusa por seno de phi, cateto opuesto. Y el cateto opuesto es entonces la distancia al eje. Cada partícula en esta expresión está aportando al coeficiente que va entre L y omega, al momento de inercia, que es el coeficiente entre L y omega, masa por distancia al eje al cuadrado. Está escrito de vuelta acá, tal cual lo estamos leyendo. Cada partícula aporta al momento de inercia el producto de la masa por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? No distancia de la partícula al centro de masa, distancia de la partícula al eje. Entonces, cuando el cuerpo tiene muchas partículas y el L del sistema es la suma sobre todas las partículas, el momento angular, cuando gira sobre un eje con velocidad omega, el momento angular se va a escribir como I por omega. Y subcentro de masa puse acá. Y de momento de inercia, centro de masa es porque el eje pasa por el centro de masa. Pero al calcular el momento de inercia respecto de este eje, se suman las masas por las distancias al eje al cuadrado. Por eso se dice que el momento de inercia es respecto del eje, más que respecto del centro de masa. Entonces estos dibujitos son momento de inercia o contribución de cada partícula de un cuerpo simétrico al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí?
Bien, espero que no sea rompecabezas. Lo importante es que ustedes encuentren en cualquier situación si pueden o no pueden hacer esto. Si hay suficiente simetría, entonces sí se va a poder hacer esto. Y el I del centro de masa que figura ahí es el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa, calculado con esto. Y en la práctica hay varios casos o varios ejercicios de calcular momentos de inercia. Ustedes tienen que saber que calcular momento de inercia es armar esta suma o esta integral. Suma de las masas de cada partícula por la distancia de la partícula al eje al cuadrado. Y me queda un poco incómodo que la notación, la que se usa, pero no contiene todo. Por el centro de masa podrán pasar distintos ejes. O sea, un eje vertical, un eje horizontal, un eje que vaya para dentro de la hoja. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es eligiendo el eje primero, que pase por el centro de masa. Y si el cuerpo es simétrico, mitad para un lado, mitad para el otro, o sea, cada punto simétrico cuando enfrente, entonces el momento de inercia se calcula así. ¿Sí? No es para cualquier caso, es para esto, bueno, que en el recuadro está todo descrito. Bien. Con el momento de inercia calculado, sabemos escribir L como I por omega. Y como sabemos cómo apunta omega, también sabemos cómo apunta L. Y eso nos facilita todo el trabajo. Por otro lado, antes de dejar este tramo, también nos interesa la energía cinética de rotación del cuerpo rígido respecto de un eje como este, que se llama eje principal. El eje principal es el eje que tiene suficiente simetría, que pasa por el centro de masa y que permite calcular L como I por omega. La energía cinética de rotación alrededor de este eje es la suma de las energías de cada partícula que está dando vueltas. Cada partícula que está dando vuelta tiene energía 1/2 por su masa por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado es la velocidad tangencial, que se escribe como omega por r. De momento circular, la velocidad tangencial es omega por r, digamos. Bueno, r acá es la distancia al eje. Entonces, omega por la distancia al eje es la velocidad tangencial. 1/2 de m de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado da la energía cinética de rotación. Ahora, distribuimos el cuadrado. Como omega es el mismo para todas las partículas, sacamos afuera la integral y nos queda 1/2 de la suma sobre todo el cuerpo de las masas por la distancia del eje al cuadrado por omega al cuadrado. Y este paréntesis de vuelta es el momento de inercia. Exactamente la misma expresión que aparecía entre L y omega. Es la expresión que aparece entre energía y 1/2 y omega al cuadrado. Entonces, la energía cinética de rotación de un cuerpo alrededor de un eje principal se escribe como 1/2 de momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Y si tienen presente la clase 24, estas fórmulas limpias, estas fórmulas del caso balanceado, son iguales que las del cuerpo plano, que era como más fácil. Bien, ese es el mensaje y seguimos en otro tramo.